Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. La esperanza en la Virgen María, pertenece a Dios. Los detalles de este mensaje. Millones de personas en el mundo envían oraciones a la Virgen María, la que fue madre de Jesús el Salvador. Pero las Biblias de los seguidores de Jesucristo, incluyendo la Biblia católica, contienen pocas referencias acerca de la que fue madre de Jesús en este mundo. Algo notable que ocurre es que hay diferencias grandes entre lo que las Biblias romanas enseñan y lo que las iglesias tradicionalmente romanas enseñan. Estas iglesias, desde que fueron fundadas, empezaron a enseñar que los hijos de Dios de este mundo, desde el momento que mueren, ya están reunidos con los ángeles de Dios, e inmediatamente ya están activos, trabajando para Dios, al igual que los ángeles. Sin embargo, a la luz de lo que contienen las Biblias cristianas, la realidad está lejos de ser así. Sabemos que los ángeles de Dios trabajan para Dios en las tareas que Dios asigne a cada uno. En 1 de Tesalonicenses 4:16, la Biblia católica dice: cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor, Jesús, bajará del cielo. Y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Todos sabemos que Cristo resucitó, y sabemos por medio de la Biblia que después de Cristo resucitar, fue que Él subió al cielo ya resucitado, y puesto que 1 de Tesalonicenses 4:16 dice que primero resucitarán los que murieron en Cristo, entonces, al igual que Cristo, todos los hijos de Dios tendrán que resucitar antes de estar activos en el cielo. En cambio, los ángeles de Dios nunca tuvieron que resucitar, sino que siempre han estado activos, haciendo tareas que Dios asigne a cada uno. La Biblia católica en ningún lugar presenta la posibilidad de que alguna persona humana que murió tiempo después de Cristo morir, y que esa persona también ya resucitó, para subir al cielo al estilo de Cristo. Es necesario que los hijos de Dios resuciten antes de subir al cielo, así como ocurrió a nuestro Salvador Jesús. Por eso, San Juan 3:13, en la Biblia católica, dice: sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Aquí, el Hijo del Hombre es Jesucristo. Preste atención que aquí, la Biblia católica dice que solo Jesucristo ha subido al cielo, y en San Juan 5:17 de la Biblia, Cristo se declaró ser Hijo de Dios. Entonces, los demás hijos de Dios que ya se fueron, están fuera del cielo, y hasta que no resuciten de la manera como Cristo resucitó, no entrarán al cielo. Tampoco en el presente, ellos no pueden hacer obras buenas, según Dios ha establecido, porque no han subido al cielo. En cambio, los ángeles de Dios pueden hacer obras buenas, según Dios les permita. Porque ellos nunca fueron seres humanos de carne y huesos para tener que resucitar. Cuando Adán y Eva pecaron, al desobedecer a Dios en el huerto del Edén, esa acción trajo la muerte. Pero Dios, con su gran misericordia, permite que, a través de Jesucristo, el ser humano pueda alcanzar la vida eterna. Al mismo tiempo de Cristo regresar al mundo por segunda vez, será cuando las personas que conocieron a Jesús personalmente, por ejemplo, resucitarán. Porque así enseña la Biblia. En los 3 días que Jesús estuvo sin resucitar, Él no contestaba oraciones, ni ayudaba a ninguna persona humana viva, porque para eso, a Él le era necesario resucitar primero. Después que Jesús resucitó, y subió al cielo, y llegó a su trono de gloria, fue que, a partir de entonces, Jesucristo ha estado reinando junto al Padre Dios. Jesucristo está junto al Padre Dios, reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto lo dice Apocalipsis 19:16 en la Biblia. Todos los que conocieron a Jesús personalmente, después que resuciten, se manifestarán de la manera que Dios ha establecido para ellos.
Cuando esto suceda, entonces debemos esperar que la Virgen María se manifestará como una de las mujeres más destacadas, más grandes, más sobresalientes y más sublimes de entre las mujeres que vivieron en este mundo. Y debemos esperar que se va a cumplir lo que San Lucas 1:42 en la Biblia dice de María, cuando dice, bendita tú entre las mujeres. Esto quiere decir que las bendiciones de María, después que ella resucite, serán mayores que las de muchas otras mujeres. Es necesario que la Virgen María resucite primero. Porque la Biblia no dice que ya ella resucitó. La Biblia solo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Tanto el apóstol Pedro como la Virgen María, por ejemplo, murieron en Cristo. La gran pregunta es, ¿dónde dice la Biblia católica que ya la Virgen María resucitó? En ningún lugar. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a María, que la grandeza de ella, oficialmente y desde el cielo, se manifestará después que Dios la resucite. Y Dios en la Biblia dice que resucitará a sus hijos, incluyendo a María, al momento de Cristo regresar de nuevo. Pues, así se entiende, en 1 de Corintios 15:52 y 1 de Tesalonicenses 4:16-17 en la Biblia. Dios no concede privilegio debido a lapsos familiares de este mundo, sino que Dios favorece según la persona obedece a Dios en este mundo. En Filipenses 2:5-11 se lee que Cristo obedeció a Dios hasta lo máximo. Y por eso, Dios le exaltó hasta lo sumo. Mas, Cristo nació en un pesebre entre animales, porque Dios no da privilegios, al estilo de nosotros los humanos. También, en Eclesiastés 9:5, la Biblia católica dice que, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. De modo que, los hijos de Dios que ya murieron, incluyendo a la Virgen María, nada saben, y así estarán, hasta cuando ellos resuciten. Los hijos de Dios que ya se fueron, nada saben, porque las almas de ellos están en descanso espiritual. Dijimos al comienzo que millones de personas en este mundo envían oraciones a la Virgen María. Sin embargo, así como Cristo no contestaba oraciones, ni ayudaba a ninguna persona humana viva, porque para eso, a él le era necesario resucitar primero, así también, la Virgen María, hasta que ella no resucite, ella tampoco puede contestar oraciones, sino, después que ella resucite. Hay que aprender de la Biblia, no de las religiones imperfectas, creadas por personas imperfectas. Algo interesante es que, en el paraíso, las almas de los hijos de Dios están al estilo de los bebés en las matrices de mujeres, están al estilo de bebés que van a nacer. ¿Por qué están así? Porque no están unidas a cuerpos y a espíritus. Y la Biblia, en 1 de Tesalonicenses 5:23, dice que un hijo de Dios está formado de cuerpo, alma y espíritu. Un bebé que va a nacer tiene la memoria inactiva. Y obviamente, ese bebé nada sabe, al estilo de los que mueren, que nada saben. Y debido a que la memoria de un feto está inactiva, por eso, una persona de cualquier edad no tiene recuerdos de cuando estuvo en la matriz de su madre. Un bebé que va a nacer está vivo, pero inactivo, en comparación a los bebés ya nacidos. Así están los hijos de Dios en el paraíso. De ahí es que se dice que ellos están en descanso. Piense usted en esto, ¿puede el alma de una niña de 6 años de edad, que muere en un accidente de carro, contarle a un familiar vivo cómo fue el accidente? No. Ella no puede. El alma de esa niña está en el paraíso en descanso, pero no puede comunicarse con un familiar que todavía vive, para contarle lo que pasó. El alma de esa niña necesita un cuerpo inmortal y el aliento de vida, un espíritu. Es que Dios ha querido que estas cosas sean así. Una persona que necesita resucitar, a esa persona, le es imposible poder actuar, a la manera que actúa, alguien que no necesita resucitar.
Alguien que necesite resucitar no puede interactuar con alguna otra persona. En Primera de Tesalonicenses 4:16, la Biblia católica textualmente dice, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Aquí se está hablando de todas las personas de todos los tiempos que murieron en Cristo. En esta afirmación en Primera de Tesalonicenses 4:16 no hay una excepción, abarca a todas las personas que murieron en Cristo. Un hijo de Dios, desde que muere, estará incomunicado con los que todavía viven. Y lo estará, hasta el día que ese hijo de Dios resucite. Cualquier persona puede entender que, si un hijo de Dios necesita resucitar, ese hijo de Dios debe estar incomunicado con cualquier persona viva, y así como Cristo necesitó resucitar, todos los demás hijos de Dios también necesitan resucitar. ¿Por qué todos los hijos de Dios que ya murieron necesitan resucitar espiritualmente, mientras cada persona que murió en Cristo esté sin resucitar, esa persona no tendrá interacciones con una persona viva, debido a la naturaleza de lo que implica resucitar? San Mateo 28:1-6 en la Biblia dice que Jesucristo fue resucitado por Dios, después de estar 3 días muerto, en una tumba. Cristo no está en espera en el paraíso, como los demás hijos de Dios, porque Él ya fue resucitado por Dios. Y vimos arriba que Jesucristo está junto al Padre Dios, reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ahora, la Virgen María es un modelo de obediencia a Dios. Y debemos obedecer a Dios, al estilo de María, porque esto es algo que complace a Dios, ver Mateo 3:17 en la Biblia. Ella será resucitada por Dios, justamente cuando Cristo regrese otra vez a la tierra, porque será cuando Dios resucitará a todos sus hijos que están en el paraíso. Por eso, hay que dejar tranquilita a María, y solo obedecer a Dios al estilo de ella. Así como María obedeció a Dios, nosotros también debemos obedecer al Padre Dios. Pues, a Dios le agrada que, en cuanto a obediencia, a Él, nosotros imitemos a María. Los demonios de Satanás son los que maliciosamente contestan las oraciones dirigidas a las vírgenes y a los santos. Y ellos las contestan para mantener engañados a las personas que se dejan engañar por ellos. Satanás y sus demonios hasta hacen milagros para engañar a las gentes. Así, los que se dejan engañar se convierten en propiedades de Satanás. Los que son engañados por demonios, el día que mueran, los mismos demonios conducirán sus almas al infierno. Porque los ángeles de Dios no las asistirán, por haber confiados en demonios, y por otros pecados que conducen al infierno. Lo lindo es que Dios nos ordena diciendo, llámame, y yo te responderé. En Jeremías 33:3, en la Biblia católica. Esta es una orden de Dios que debemos respetar y cumplir. Además, no es Dios el más jefe en cualquier lugar de la creación, siempre tiene más sentido clamar o pedir al más jefe si éste está dispuesto a ayudar. Debemos pedir ayuda o invocar a Dios solamente en el nombre de Jesucristo. Porque también esto es una orden de Jesucristo que se encuentra en San Juan 14:13-14 en la Biblia. Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que llevan al cielo, lo dice en San Mateo 7:13-14. Que es pocas personas en un grupo de 100, tiene que ser menos de 50 personas. Dios no se contradice. Si Dios nos ha ordenado que clamemos a Él, y Él responderá, en Jeremías 33:3 en la Biblia, entonces Dios no va a aceptar que busquemos ayudas en alguien que no sea Él. En toda la Biblia, solo se lee que, en lo espiritual, dependamos de Dios solamente. No hay un lugar en la Biblia que diga que busquemos ayudas en santos y en vírgenes. Hasta el mismo Jesús dice, en San Juan 14:13-14 en la Biblia, que pidamos a Dios. Debemos entender que los asuntos de Dios no son como la iglesia a la que usted pertenece, quiere que sean. O como su iglesia ha enseñado, como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como
Él los presenta en la Biblia. Que Dios bendiga a usted ricamente.